Muy bien, ya lo permitió. Vamos entonces. A ver, ahora sí me dicen en cuál fue donde nos quedamos, porque como estuve capturando, aquí está, Mateo 24:44. Ok, sí me están escuchando todos, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, entonces la tarea del día viernes 4 nos dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Esto yo lo oí en una predicación que un pastor, basado en este versículo, él siempre andaba con una pistola en la cintura. No, no se veía, pero él traía, siempre andaba armado. ¿Por qué? Bueno, porque él interpretó que preparados era eso. Él pensaba que estaba preparado, porque la palabra dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Yo no sé si esto fue solamente un ejemplo para poder hacer una pues, explicación. La cuestión es que este pastor tomó eso, dice, hay una persona en un rancho, un pastor que interpretó de esta manera ese versículo. Bueno, pues es necesario que nosotros sepamos que esto que está hablando aquí el Señor en Mateo 24:44, eso sería una manera de interpretarse, de que estén preparados, armados. Pero si vemos el contexto, no se relaciona con las armas. Solo que para que tú puedas saber cuál es la razón y cuál es el propósito de ese versículo 24:44 en Mateo, necesitas leer los demás versículos arriba y abajo. Y entonces poder ver el contexto de esto. Cuando habla de estar preparados, no se refiere a que estés preparado para cualquier situación que se venga y que te quieran asaltar o no sé, no, no es eso de lo que se trata, porque entonces estaríamos hablando de que la Biblia no es congruente con los versículos anteriores, porque pues no vas a andar, Dios no te dijo que tenías que traer una espada y que tenías que traer una, una, eh, una pistola. No, no, Dios no dijo eso. Entonces, tenemos que saber leyendo arriba y leyendo abajo de ese versículo. Eso es el contexto. Vamos a ir poco a poco entrando a esto hasta que sepamos cómo podemos nosotros saber el contexto de la escritura. Y es necesario que nosotros leamos antes y después de ese versículo. No me gustó los comentarios de algunos, bueno, por no decir que todos, no me gustaron los comentarios porque nomás uno se acercó un poco al comentario respecto a esto que se estaba pidiendo, que buscaran el contexto de Mateo 24:44. Todos me hablaron de muchas cosas, hasta me hicieron una lista de historia y todo lo demás. No se trata de eso, hermanos. Eh, Voy a tomar, si me permites que tome tu ejemplo, César. La parte final, porque en el inicio te di una remembranza de lo que habla el Evangelio de Mateo, o sea, el propósito, todo eso, pero ya cuando te di la respuesta concretamente a Mateo 24:44, sí, prácticamente nos pide que estemos preparados cuando Él venga, sí, y te lo puse hasta el final, de la última hoja.
Sí, tengan cuidado de eso, porque no echen tanto choro sabiendo que la respuesta es cortita. ¿Cuál es el contexto? Ah, el contexto es tan, 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 tan. Pero me echaron una historia y sí, lo que dice César, al final me dio un bosquejo de lo que él interpretaba como este contexto. No, ustedes hablen del contexto, no hablen de que ustedes empezaron a trabajar hace 15 años y ahí aprendieron a manejar y que el jefe los corrió y que no se trata de hacer ese tipo de historias porque la pregunta es bien concreta. ¿Cuál es el contexto? Ah, bueno, pues el contexto es esto, esto y esto y esto. Entonces, Dios habla para que el ser humano lo entienda a Dios. Siempre ha sido así. Nunca en la forma en la que Dios habla, lo hace para que no entendamos, nunca lo hace así, porque entonces sería un Dios muy cruel. Voy a hablar que lo que voy a hablar ahora va a ser algo que se los voy a enredar bastante para que no lo entiendan. Pues entonces, ¿para qué nos lo dice, Señor, si no lo vamos a entender? ¿Para qué haces eso? No, Dios no hace eso. Dios no hace eso. Grábense esto. En su mente debe estar. Dios, cuando habla, cuando nos habla a nosotros, lo hace de tal manera, claro, que Él sabe que vamos a entender. Si no, pues no, perdónenme, no va a hablarnos. ¿Por qué? No, pues al cabo no me va a entender, no tiene caso, no pone atención, no tiene la idea, no busca entenderme o no quiere entenderme, y entonces pues no le hablo. No, Dios cuando te habla es porque sabe que tú le vas a entender. Entonces, tengamos cuidado de entender correctamente. Algunos simples bases que debemos conocer. Algunas simples bases que debemos conocer para poder entrar a lo que es realmente el contexto. Aquí solamente estábamos hablando de una tarea, que es simple, este contexto es simplísimo. Nos vamos a meter en algunos contextos donde tienes que leer casi toda la Biblia para poder comprender qué es lo que está diciendo Dios, pero en este caso era simplísimo. Bueno, eh, algunos simples bases que debemos conocer. No se puede explicar nada si no se entiende. Esa es la primera, vamos a llamarle, déjenme ver si no escondí por acá nada. No, así está. Así está. No se puede explicar nada si no se entiende. Tú no puedes, Misael, tú no puedes explicarle a tus alumnos algo que tú no has entendido porque los vas a enredar más. Tienes que haber entendido correctamente y después explicar lo que entendiste. En la escuela donde yo estaba, conocí a algunos compañeros, yo daba filosofía, lógica, ética y lectura, expresión oral y escrita. Entonces, eh, había compañeros que decían una cosa y luego algún alumno de ellos me decía, pues es que el maestro dijo esto o dijo esto otro. Y yo voy con el maestro y le digo, oye, pero ¿por qué estás enseñándoles eso? Si eso no es correcto, la filosofía que tú estás empleando no corresponde a ese personaje, es este otro. Ah, pues es que yo confundo mucho. No, pues no enseñes así. ¿Por qué? Porque me los confundes cuando yo les hablo de Sócrates, por ejemplo, y ligan a la personalidad de Platón y no tienen nada que ver porque sí fueron contemporáneos en una época, pero después lo dejó Platón y siguió adelante.
Entonces, esto tenemos nosotros que saber como el punto principal. No puedes explicar nada si antes no lo entiendes. No expliques a los alumnos nada si no está perfectamente comprendido, con cimientos correctos para que los alumnos usen tus valores y tus verdades, lo que ellos aprendieron de ti, correctamente en su vida. Si no, van a ser alumnos que van a tener una verdad que parece verdad, pero está muy lejos de ser verdad, porque esa fue tu interpretación y tú les diste tu interpretación. No, tengan muchísimo cuidado con eso. Si no, pregunten, pregunten. Para eso estamos. Pregunten ustedes cuando hay algún tema que tienen que tratar. Necesitamos todos nosotros, preguntarnos unos a otros, que haya una consecuencia. Bueno, mejor dicho, no que haya una consecuencia, sino siempre va a haber una consecuencia en lo que enseñas. Siempre. Y la consecuencia de lo que enseñas, pues que sea correcta, que no el alumno ande diciendo barbaridades porque tú le enseñaste una cosa que no correspondía. Entonces, luego, la siguiente, si no se entienden las instrucciones, es imposible obedecer. Esto lo hemos repetido cada curso que les doy. Si no se entienden las instrucciones, es imposible que se obedezca. Pues a lo mejor obedeces, pero no era lo que la persona que te pidió que hicieras, que hiciste. ¿Por qué? Porque no lo entendiste las instrucciones. Un alimento incorrecto trae desarrollo incorrecto. Ya lo sabemos, Sandra. Si tú solamente alimentas al pobre de Gerardo con pura lechuga, lógicamente va a tener absolutamente desequilibrado su situación biológica. No sé quién está metiendo ruido. Déjenme ver, para... ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ah, no, no tiene nadie. Nada más, tengan cuidado para que no nos distraigamos. Entonces, si no se entiende un alimento incorrecto trae desarrollo incorrecto. Cuando tú enseñas a un alumno que es el alimento para el alma, el conocimiento, cuando tú enseñas a un alumno con una medio verdad, él va a hablar con una medio verdad porque fue lo que aprendió de ti. ¿Qué te estoy diciendo? Necesitamos estar seguros de que lo que enseñamos es lo que está pegado a nuestra Biblia. Estamos hablando de los cristianos. No estoy hablando de Maus de tu escuela o Misael de tu escuela. No, yo estoy hablando de nuestros alumnos cuando estemos enseñando. Tiene que ser apegado a la palabra, porque entonces lo que estemos fundamentando va a estar mal y esos alumnos se van a golpear la cabeza. Sea escuela dominical, sea un consejo, sea un fundamento 1, fundamento 2, fundamento del que sea. Si se enseña mal, la iglesia se está construyendo sobre bases en arena. Y es el peligro más grande en todas las iglesias, que se enseña extra bíblico. Y esto corre un riesgo muy grande que después nosotros, como estamos en esta tierra bajo normas celestiales, nosotros debemos estar dando cuentas al Rey del Universo, porque Él nos dejó que instruyéramos a niños, adolescentes o adultos, y vamos a tener que rendirle cuentas a Dios. No es cualquier cosa. Estamos tratando con los hijos de Dios y nosotros tenemos
en nuestras manos los hijos de Dios. Entonces debemos estar perfectamente seguros de lo que estamos enseñando. Es un peligro mucho más grande que si se equivoca Misael al darle coscorrones a los niños ahí en orientación educativa. No, pues eso a lo mejor le dicen que se vaya y ya, no hay problema. No, pero acá jugamos con fuego. Entonces, debemos tener mucho cuidado. Un alimento incorrecto trae desarrollo incorrecto. Bien, para compartir el evangelio se requiere entender el mensaje. Eso es lo que vamos a tratar de aprender hoy. Probablemente alcancemos a verlo. Para comprender el evangelio se requiere entender el mensaje. Tenemos que saber por qué vino Jesucristo. No inventen. Tenemos que sacar de la Biblia por qué vino Jesucristo. ¿Qué razones le hicieron venir? Ah, no, vino por los pecadores. No, esa no es la razón. O vino porque posee el amor de Padre. No, esa no es la razón. Ahí está escrita. Entonces, para poder compartir el Evangelio tenemos que saber nosotros, interpretar correctamente el mensaje que trajo Jesucristo, que fueron las buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas que trajo Jesucristo? ¿Cuáles son? ¿Me las enumeras? Ah, bueno, pues entonces sí sabes a qué vino Jesucristo y por lo mismo eso se llama evangelio. Evangelio es buenas nuevas y buenas nuevas son las que le hicieron mover Jehová Dios del trono a Jesucristo para venir aquí a la tierra. Esa es la razón. Entonces, nosotros lo que tenemos que estar viendo continuamente es cuál es el mensaje del Evangelio central, cuál es el mensaje central del Evangelio. Ten cuidado de usar correctamente todo este conocimiento. Ten cuidado. Te lo estoy diciendo yo que estoy poniendo en tus manos esta información. Ten cuidado de usar correctamente todo este conocimiento. Y este conocimiento me estoy refiriendo a todo lo que vas a ir aprendiendo desde que termines este módulo. De aquí hasta que venga el Señor Jesucristo, vamos a estar trabajando, ya les dije el viernes pasado, con lo que son el trípode de la iglesia cristiana: creación, pecado y redención. Todo el tiempo de aquí hasta que venga Jesús vamos a estar trabajando sobre este trípode. Claro, cada uno de ellos tiene infinidad de aspectos. Creación tiene infinidad de aspectos. Pecado tiene infinidad de aspectos. Y redención tiene infinidad de aspectos. Todos estos los vamos a ir desmenuzando de uno por uno. Terminando este curso, nos metemos a lo que son los cursos ya informales y ahí vamos a trabajar con todo lo que es la doctrina central de la Iglesia Universal. No estoy hablando de la Iglesia de Buena Tierra, estoy hablando el cimiento que dejó Jesucristo para que toda su iglesia se fundamentara ahí. Vamos a hablar, a lo mejor ya se los dije el viernes pasado, a lo mejor vamos a hablar de los testigos de Jehová y de los mormones. Bueno, los vamos a comparar en qué se desviaron los católicos con los testigos, con nosotros, con tan. El progreso inicia con un cambio mental. Lo hemos trabajado todo el tiempo que hemos estado o que han estado ustedes conmigo. Todo el tiempo que han estado conmigo, siempre pongo este mensaje en todos los cursos. El progreso, tú progresas haciendo cambios mentales. Si no haces cambios mentales, no puedes progresar.
Se los expliqué en el curso pasado de Odres 1. Ahí les dije, los problemas, y creo que aquí también se los volví a repetir, los problemas del escalón donde estás se resuelven con el conocimiento del escalón donde estás más el escalón superior. Tú no puedes resolver problemas del escalón donde estás en conocimiento con la información del escalón anterior o del escalón de más abajo. No se puede. ¿Por qué? Porque en cada nivel, los problemas se resuelven con el conocimiento de ese nivel. Nunca vas a agarrar información de el conocimiento del primer escalón si tú vas en el 10º y querer resolverlos con la información o con el conocimiento que recibiste del escalón número 1. ¿Vas a necesitarlos? Sí, vas a necesitar esos conocimientos, pero tú ya estás en el escalón 10º. Los problemas que se te presenten ahí, vas a tener que usar el conocimiento del escalón 10º porque ahí te encuentras. Y entre más avances, la información que se va a ir abriendo va a ser mayor y vas a usarla para resolver los problemas de ese escalón de tu vida. Así es. Ahora, no te espantes, pero esta es una realidad que debes conocer. Satanás te va a poner problemas que tú puedas resolver con información del siguiente escalón, del escalón superior. Siempre. ¿Por qué? Porque Dios así se lo permite. ¿Para qué? Pues para que tú avances, para que tú uses los conocimientos que dices que tienes. Si no puedes resolver el problema que te pone Satanás en ese momento, pues lo que va a hacer Dios va a decir, todavía no está preparado para atacar esto. Entonces, o lo dejo aquí para que repita año, Misael, o lo regreso a primero de kinder, dependiendo de cómo respondamos nosotros. Pero si seguimos usando las mismas herramientas del escalón número 1 para querer resolver los problemas del escalón número 10, por favor, estamos equivocados. Usa tu información según tu nivel de conocimientos que te ha permitido el Señor abrirte. Pero úsalos, o sea, vive de una manera diferente porque estás en el escalón número 10. No vivas como si estuvieras en el escalón número 1. ¿Por qué? Pues porque el escalón número 1 tenía su cúmulo de conocimientos para que vivas en ese escalón, pero ahorita ya estás en el escalón número 10, ya no tienes que estar titubeando cómo hacer las cosas para que a Dios le agraden, ya no, prohibido eso. El progreso inicia con un cambio de mentalidad. ¿Y cómo se hace eso, hermano? ¿Cómo se hace un cambio de mentalidad? Muy fácil, mis hermanos, usando la información que se te está revelando. Usando la información que se te está revelando. ¿Y cuál es la información que se me está revelando? Pues la estás escribiendo y si no, ahí están los videos. Repásalos y repásalos hasta que aprendas a pensar de la forma como Dios quiere en ese nivel en el que te está permitiendo descubrir y las revelaciones que te está dando. Ahorita platicando con Maus me dice, pero es que estoy progresando, estoy absolutamente enamorada de la palabra. Por eso es este tipo de cursos.
para abrir la mente, meter la información de la Biblia y entonces hacer que el Espíritu Santo revele la información que está escrita. Eso es lo que pretende Dios. Pero si sigues viviendo con los mismos conocimientos que antes tenías, porque nunca has repasado ni una sola vez un solo tema de los temas que hemos visto aquí, sigues viviendo como un bebé, solamente que ahora eres un bebé muy grandote con un chupón y todavía bien sucio, arrastrándote en el piso de tu casa. Por eso es el peligro. Yo se los dije, qué desgracia que ustedes estén aquí, porque ¿saben qué? Y creo que en la predicación del domingo antepasado se los dije también. Qué desgracia, ¿saben por qué? Porque Dios va a revelar hoy y les va a exigir que el conocimiento que va a revelarles lo vivan. Qué desgracia que están aquí. Qué bueno que están aquí, pero qué desgracia para ustedes, porque Dios les va a pedir cuentas. Así es Dios. Así es Dios. Es un papá. No va a querer que sigas viviendo como un niño de kinder cuando ya tienes 13 años. No, pues se avergonzaría nuestro papá. Diría, pero que no entendió lo que estamos viviendo, que ya progrese, que ya deje de hablar como habla, como un niño. Ese es nuestro papá. ¿Nos va a pedir cuentas? Sí, sí nos va a pedir cuentas. Sí nos va a pedir cuentas. ¿Quién les manda haberse metido en esto? Lo siento por ustedes. El contexto, ahora sí vamos a entrar ya, Misael. El contexto es el conjunto de circunstancias que rodean a una situación. Ese es el contexto, simple y llanamente. Simple y llanamente. El contexto es el conjunto de circunstancias que rodean a una situación. Ese es el contexto. Algunos versículos se explican en el mismo párrafo. Vamos a ver algunos. Juan 7:38. Algunos versículos se explican en el mismo párrafo. Aquí tienen ustedes este contexto. Juan 7:38 se contesta con Juan 7:39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vemos Juan 7, lo voy a buscar. Juan 7:39. Fíjense lo que dice Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Cuáles son los ríos de agua viva? Aquí dice, esto lo dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Esto es el contexto de este versículo. Es bien fácil. Lees el 38 del capítulo 7 de Juan y luego lees el 39 y dices, pues ahí está. Los ríos de agua viva son el Espíritu que habían de recibir todos los que creen en él. Así de fácil, ese es el contexto. Entonces, si alguien te pregunta, oye, pero ¿cuál es eso que dice de agua, que ríos de agua viva? Nomás lees el 39 y ahí está la respuesta. Pues es el Espíritu Santo. Ok, sencillísimo. Hay muchos versículos así que su explicación está en la siguiente. Lo usó Dios así tan fácil como eso. En otros no se escondió y el contexto es enorme. Y hay que entonces leer el capítulo completo y a veces no está en el capítulo, pues tenemos que leer
el siguiente, el anterior capítulo y el siguiente capítulo, y entonces queda en medio ese que dijimos nosotros, y leemos el anterior y el posterior, y ahí más o menos nos damos cuenta. Pero también tienen respuesta o tienen respaldo en otras partes. Vamos a ver Ezequiel 47:1. Ezequiel 47:1 nos dice así. Nos dice: me hizo volver fuera luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Esto es en relación a eso que está viendo Ezequiel de un trono que era el trono del cielo y que estaba enviando las corrientes que aquí el Señor Jesucristo está diciendo que los que creyeran en él iban a sacar como aguas vivas que iban a transformar el lugar donde estuvieran esas personas que creían en él. Al hablar de aguas vivas se refiere a aguas que se pueden tomar sin que haya un efecto contrario, o es decir, que se vayan a morir por tomar agua, no. El agua es vida. Bueno, pues lo que dice Dios es que el que tenga el Espíritu tiene vida. Eso es lo que está hablando Dios aquí. Ese es el contexto. Y en el otro, Zacarías 14:8, Zacarías 14:8 nos dice así. Zacarías 14:8 nos dice: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el oriente, hacia el mar oriental, y la mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Todo esto son figuras, pero habla de unas aguas que iban a ir hacia el mar oriental y otra hacia el mar occidental. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, lo que quiere decir es que cuando hubo la diáspora, unos hombres iban a ir hacia el oriente y otros hacia el poniente para extender la vida por todos los lugares donde pasaran ellos. Eso es lo que está diciendo Dios aquí. Nos está diciendo: yo voy a venir a esta tierra y voy a traer mi espíritu para darle vida a los muertos. Ese es el agua viva. Y Jesucristo, cuando llega aquí, lo que hace es darnos vida a través de su presencia, porque Él era el Espíritu. Cuando Él se va, Él envía al Espíritu, y ahora nosotros no estamos solos, estamos igual como si hubiera estado Jesucristo en aquella época en Jerusalén y en Galilea. Ahora el Espíritu Santo está aquí con nosotros en México, en Buena Tierra. Eso es el párrafo que está muy cercano para explicar. Bien, existen pasajes de las Escrituras que requieren el uso de las ciencias auxiliares para su interpretación. Algunos hermanos espirituales tienen temor de usar las ciencias auxiliares porque creen que los van a alejar de la dependencia de Dios. Pero vean esto: solo son auxiliares. Nunca deben sustituir al Espíritu Santo. Y aquellos que tengan temor de usar las ciencias auxiliares para interpretar la Biblia están perdiéndose de la estructura gramatical, de la filosofía, de la lógica, de la ética, de la moral, que son
estructuras de las ciencias auxiliares que el hombre ha usado para interpretarse a sí mismo, para interpretar los mensajes de un libro, para interpretar los mensajes de una conferencia, para interpretar los mensajes de una predicación, para interpretar los mensajes de una plática de comadres. Se necesitan. Las ciencias auxiliares es gramática, es la lógica, es la geografía, la biología. Todas estas son ciencias que a veces te pueden dar una orientación hacia lo que quiso decir Dios. No porque quieras tú dejar la explicación espiritual, sino que puedes hacer uso de las ciencias auxiliares sin tenerles miedo, pero no te dejes engañar. No son una herramienta infalible. Ten cuidado con eso nada más. Con mucho cuidado, utilízalas. La interpretación, escuchen esto muy bien, la interpretación de una palabra, la definición de una palabra en la tierra no siempre es la definición de esa palabra en el cielo. No siempre. Por eso les digo, tengan mucho cuidado de usar las ciencias auxiliares para interpretar la Biblia, solamente las ciencias auxiliares. ¿Por qué se van a desviar? Los científicos no han podido conocer a Dios a través de su ciencia. No han podido encontrar a Dios a través de sus razonamientos. Porque no es la forma en la que Dios se presenta. No es así. No lo van a encontrar jamás. Queriendo encontrarlo por las matemáticas, como lo quería hacer Pitágoras. Quería conocer a Dios a través de las matemáticas. Pues imposible, porque las matemáticas lo van a llevar a conocimiento racional y Dios no se razona. Con la razón es imposible conocer a Dios. Entonces, las ciencias auxiliares son ciencias auxiliares y solo úsalas con palillos, con mucho cuidado. Y ten cuidado de la definición de las palabras que usas en la tierra, porque no corresponden lo mismo a la definición del cielo. Justicia no es lo mismo como la definen los licenciados. No, la justicia del cielo es otra cosa. Y el amor no, es otra cosa. Entonces, el hombre define el amor de una manera, Dios lo define de otra. Para el hombre es imposible amar de la forma como dice 1 Corintios 13. Imposible. Bueno, pues eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado en querer definir una palabra exclusivamente con el diccionario de la lengua española. Tengan mucho cuidado. Entonces tendrían que irse a buscar en griego, si es que es el Nuevo Testamento. Bueno, algunos libros del Antiguo Testamento también fueron en griego, pero tendrían entonces que buscar la raíz en arameo, la raíz en griego y la raíz en hebreo, que son los tres idiomas que está escrita la Biblia. En el origen, arameo, griego y hebreo. Entonces, no es difícil, no, búsquense un diccionario, búsquense una Biblia interlineal, y ahí les va a aparecer en griego, en arameo y en hebreo, y ahí les dice la definición de cada palabra, o compren el Strong pues sí, de Strong precisamente, que es un librote gruesísimo, que ahorita yo lo tengo en electrónico y en papel, porque ya hay en electrónico, y es una ayuda enorme, porque ahí viene la palabra definida desde el arameo, el griego o el hebreo,
y luego la transliteran, medio le buscan que la definición en español se parezca. A veces son imposibles de encontrar una palabra que signifique lo mismo traducida del hebreo al español. Y entonces, pues más o menos, o te dan tres definiciones, porque el idioma hebreo es muy exacto y el idioma griego es muy exacto. Entonces, y nosotros tenemos una palabra, quiere decir muchas cosas. Ya saben cómo es en Tepito el lenguaje. Entonces, te dan tres, cuatro sentidos y doble sentido y cuatro sentidos y no sé cuántos. Entonces, se nos dificulta por eso, porque nosotros tenemos un idioma más ambiguo que el hebreo. Es por eso, entonces, aguas, las ciencias auxiliares son buenas solamente que con pincitas. No se dejen guiar solamente por la definición español del diccionario. Entonces, los que quieren ser maestros, cumplan con esto. Los que quieren ser maestros, vean esto. De la versión, dejen ver cuál es, la nueva versión de la Biblia. Jeremías 15:19. Déjate de necedades y habla con algo de inteligencia. Te lo está diciendo Dios, yo no te lo estoy diciendo. Déjate de necedades y habla con algo de inteligencia. Solo si pones en mí tu confianza, te dejaré continuar como mi portavoz. Ah, qué pesado eres, Señor. Déjate de necedades y habla con algo de inteligencia. Y luego nos dice por qué. Solo si pones en mí tu confianza, y nos dice las razones por las cuales Él va a hacer, te dejaré continuar como mi portavoz. Qué terrible mensaje nos manda el Señor. Bueno, pues esto pesa más para las mentes de los maestros que para cualquier oveja normal. Sí, así es. Pero reclámenle al Señor, porque así lo dice. Lo siento. Si alguno se lastimó, ¿qué podemos hacer? Necesitamos cambiarle. La NBI, Ezequiel 22:26. Tus sacerdotes, esto también es para los maestros, tus sacerdotes han ignorado mis mandamientos y deshonrado mi templo, y mi santidad no les ha merecido ninguna consideración. Para ellos, las cosas de Dios no tienen más importancia que cualquier tarea diaria. No han enseñado a mi pueblo la diferencia entre el bien y el mal, y no toman en cuenta mis sábados como días especiales, por lo que mi nombre santo es ofendido constantemente por ellos. Miren la queja del Señor. Qué pesado, Señor. Tus sacerdotes han ignorado mis mandamientos y deshonrado mi templo, y mi santidad no les ha merecido ninguna consideración. Para ellos, las cosas de Dios no tienen más importancia que cualquier tarea diaria. ¡Ay, qué pesado! Piénsenlo, mis hermanos, no sé, son 40 toneladas en cada palabra que nos manda decir el Señor aquí en Ezequiel 22:26. Mejor vamos a cambiarle para que no nos espante. Busca el contexto. Esto es para ustedes. Busca el contexto.
Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Les doy, ahorita lo vamos a hacer, ¿eh? Les doy ¿qué les dijera? La pista en el versículo 11 al 12, ahí está el contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contexto está en el versículo 11 y 12. Léanlo y ahorita vamos a discutirlo. Hermano, yo recuerdo que ese versículo lo vimos aquí en las clases de la casa. Sí, sí. Y habla acerca de que podemos vivir en la escasez y podemos vivir en la abundancia. Y habla que por eso todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ok, sí, entonces ya lo vimos, Sandra. Qué bueno que lo dices y que yo hubiera querido que no lo dijeras, pero bueno, pues ya ni modo, porque yo hubiera querido que César, que Maus, que Misael me hubieran respondido, porque la realidad es que esto lo interpretamos de otra forma. Tú, porque ya estuviste en el curso de tu casa, y ahí yo les expliqué precisamente que la razón por la cual dice Pablo que sea eh, todo lo puedo en Cristo, está hablando precisamente ahí cuando dice, bueno, pues yo he sabido vivir en abundancia, pero también aprendí a vivir en absoluta escasez. Y entonces ya después él dice ahí, bueno, pues esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es precisamente ese contexto. El contexto es que nosotros debemos saber, porque así es la fortaleza que Dios nos da, vivir cuando hay, pero debemos aprender a vivir cuando no hay. Cuando tienes trabajo, como cuando no tienes. Y de la misma forma. Entonces, ese es el contexto. Entonces, nosotros necesitamos tener una mucho más, un deseo mucho más profundo de lo que la Biblia nos está mandando decir, sin poner ni quitar nada de lo que nosotros percibimos, pero hacerle caso a la revelación del cielo. Porque en muchas ocasiones nos aferramos nosotros pensando en que esa es la interpretación. Y acuérdense que la palabra interpretar significa eso, que estás interpretando, pero no por el hecho de que eso para ti es tu interpretación. Por eso es lo que dice el Espíritu Santo. No, es tu interpretación, César. Pero Dios escribió otra cosa. Que tú interpretes esa, bueno, pues son porque has estado viviendo con tus amigos ahí en Tepito y te dieron esa manera de interpretar las palabras esas, pero eso no es lo que el Espíritu Santo quiso decir en esa frase o en esa idea. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, no sé si haya preguntas, dudas, sugerencias. Se nos agotó A el ver, tiempo. Javier, ¿Mande? yo quiero decirte algo. Sí, Esto va muy bien para cuando las personas creen que si tienen, Dios está bendiciendo y que cuando no tienen, Dios lo está castigando. Esa es una forma de que se malinterpreta este versículo. Aquí Dios nos pide que debemos de estar bien, tengamos o no tengamos. Y eso se contrapone contra la filosofía que ahorita que está en boga en cuanto a que la abundancia, el dinero y todo eso. Hay un término que se habla de eso, ahorita no recuerdo el nombre, pero aquí es donde se aplica concretamente en este versículo a nuestra vida, si tenemos o no tenemos. Tenemos que tener paz, tenemos que ser felices, tenemos que saber aprender a vivir así. si es lo que dice Jesucristo, es lo que dice Pablo ahí. Dice que él
no por el hecho de que no tiene, por eso va a reclamarle a Dios. O no por el hecho de que hoy no llegó el dinero que estaba esperando, por eso se va a enojar con Dios. Misael, que Dios te bendiga. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Lo que dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No significa el todo como el todo absoluto o como el todo sin excepción, porque entonces diríamos, bueno, como todo lo puedo en Cristo, voy a irme hasta la torre latinoamericana, me voy a subir de la antena y me voy a dejar caer. Al cabo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y yo sé que no me va a pasar nada. No, no es cierto. ¿Por qué? Pues porque eso no dice la Biblia. Eso lo interpretamos nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos tomando en cuenta el contexto. Que antes de decir todo lo puedo en Cristo, dice yo pasé por esto y pasé por esto, entonces todo lo puedo en vivir en abundancia o en vivir en escasez, pero todo lo puedo. Pero se está refiriendo a ese contexto. Pero nosotros lo sacamos y decimos, no, pues entonces, hermano, no, entonces esa Biblia que dice ahí que todo lo puedo en Cristo, no la puedes usar tú. No, pues es que no se refiere a eso. No se refiere a que nosotros, seamos los supermanes, ¿no? Porque todo lo puedo. No, no, todo lo puedo con la limitante del contexto que está en el que está escrito. Así es, César. Pues no sé si tengan una duda, una pregunta o algo así. Ok, entonces quiere decir que vamos bien. Entonces vamos a ir avanzando. Probablemente el próximo viernes tengamos la última sesión de contexto porque me estoy atrasando mucho en los temas que traigo como Odres 2 y es muchísima información, hermosísima información, yo les dije, de lo más hermoso que pudo haberles pasado en la tierra es esta información que vamos a recibir en Odres 2. Amén. Van a brincar de gusto porque como es una información donde ya las bases están puestas, lo que ponga yo ahí va a sostenerse. Escuchen, lo que ponga y las bases no estén bien puestas, Sandra, se va a tambalear el edificio. ¿Te acuerdas que tú dijiste una vez, yo no quiero entrar a sus cursos porque salgo muy tensionada? Era por eso, porque estabas comenzando a reconstruir la estructura cognitiva. Nosotros, apréndanse esto, nosotros vivimos de acuerdo a nuestros conocimientos previos. Se los voy a volver a repetir porque esto es la base de la vida en la tierra. Nosotros vivimos de acuerdo a nuestros conocimientos previos. ¿Qué es eso? Un conocimiento previo es aquel que tú aprendiste y que crees que es verdad, tanto que crees que es verdad que lo usas a diario. Ese es un conocimiento previo. Cuando tú usas a diario un conocimiento que ya aprendiste en el pasado, eso se llama conocimiento previo y con esos vives tú. Cuando cambias esos conocimientos previos, cambia tu manera de ver el mundo, tu manera de hablar del mundo y tu manera de sentir en el mundo. Esos son los tres aspectos que cambian. Entonces es importantísimo lo que vamos a ver en este curso, en este último curso, va a ser muy, muy impactante. Pero bueno, pues ahorita se nos acabó el tiempo, nos estamos viendo el próximo viernes, si así lo permite Dios. Gracias. Vamos a orar. Padre bendito y eterno Señor Jesucristo, te pedimos hoy, Señor, que estos conocimientos que tú nos has dado sean fortalecidos en nuestra vida y sean los cimientos que van a formar la nueva construcción para poder vivir de una manera diferente, de una manera adecuada
al crecimiento nuestro. Gracias, Espíritu Santo, te pedimos que nos grabes ese conocimiento y que podamos estar viviéndolos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendice. Me haces, Gracias, bendiciones. Dan, me Gracias, haces favor señora. de conseguir la lista, ¿no? Para no tener. Sí, ¿Sí? ya la tengo. Ok, gracias. Nos Bye. vemos. Dios les bendiga. Ok, gracias. Hasta luego. Bye, bye, hermana Quinita, bye.